Y largamos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Comiendo algo rico, mate por ahí? ¿Sí? Bueno, la idea de este primer bloque o lo que alcance, no se me ve muy bien, a ver. Ahí está, ahí muevo la cámara. Bien. Es un poco hablarle acerca del laboratorio de la hemostasia, la parte que nos toca a nosotros en la parte analítica. Es mucho, no es mucho en cantidad, sino que por ahí es medio confuso porque se nos empiezan a mezclar las vías, se nos empiezan a mezclar los números, pero vamos a tratar de que sea lo más ordenado posible. ¿Sí? Hay una sección en el laboratorio clínico que es de hemostasia puramente, dependiendo en el laboratorio que nos toque hacer las prácticas y dónde trabajar, va a haber un sector de hemostasia propiamente dicho. Pruebas de hemostasia hay muchas, algunas que evalúan la vía extrínseca, otras que evalúan la vía intrínseca, otras que evalúan otros factores y demás. Pero lo más común a la hora de evaluar, por ejemplo, en una guardia, donde seguramente vamos a ir en primera instancia porque es donde nos damos el choque con el laboratorio clínico, es evaluar la vía extrínseca que es la determinación del APP o el KPTT, o APTT de acuerdo al reactivo que se use. ¿Sí? Les digo esto y les anticipo porque es la verdad, lo primero que nos vamos a encontrar es una guardia del hospital. Para hablar de hemostasia, también necesitamos hablar de anticoagulantes. No sé si en análisis clínico ya estamos viendo algo de esto. ¿Sí? ¿Alguien que abra el Sí, micrófono, porfa? Y me cuente un vimos, poco. pero muy por arribita, o sea, las más usadas y eso. ¿Qué han visto, Luz? Vimos, bueno, los taponcitos los tubitos, los taponcitos, y por ejemplo, de acuerdo al color que tiene, si hay heparina, si de sodio, si no tiene nada, si tiene solo anticoagulante común, qué sé yo. Cosas así, pero nada muy específico, hemos hecho trabajos nada O más. sea que todavía no entramos de lleno en las determinaciones de APP y KPTT. No, o sea, recién ahora estamos por ver la extracción de sangre, por lo menos en mi comisión, que somos Ah, o 5. sea, Claro, hay 6 comisiones o por ahí. 3 se encarga una profe, creo que van un poquito más adelantados, y otros 3 que somos nosotros, que recién ahora estamos por ver extracción de sangre, o sea, estamos bien. bastante lentos. Bueno, eso es importante saber porque por ahí digo cosas muy específicas y todavía no las entendemos. Pero bien, eso el tema de los tubos, los tapones, está muy estandarizado, o sea, en el hospital que vayamos, servicio que vayamos, va a ser así. A ver si puedo compartir el PowerPoint. Primero vamos a poner grabar. Ya está grabando porque Maja lo había puesto. Compartir pantalla. Si se ve. Quiero empezar primero por esta parte de lo que es el laboratorio en sí, para después entrar particularmente en cada técnica para que tengamos noción de qué es lo que estamos viendo. Si pongo play, si me activa esto, largamos. Ahí está, estamos viendo el power, ¿se ve? Sí, Fede, se ve. Buenísimo. Tengo un pequeño problema con mi computador que hoy particularmente está andando lenta, así que si algo no se ve de lo que yo digo, lo que hablo, háganmelo saber, chicos, a través del micrófono, ¿sí? No tanto del chat, porque hasta que me abra el chat va a ser un tema. Bueno, les había dicho recién que entonces hemostasia es una sección del laboratorio. El laboratorio clínico sigue en varias secciones, es una de las áreas en las que podemos trabajar. Bien, ya habíamos dicho una definición de lo que es hemostasia con Maja. ¿Se acuerdan que era un mecanismo fisiológico normal para mantener la sangre dentro de los conductos vasculares, llámense vena, arteria, arteriolas, vénulas, capilares, lo que fuese? Esa definición ya la tenemos bien. Ahora, también habíamos visto que interferían distintos factores vasculares, plaquetarios, sanguíneos, ¿sí? Esto ya lo vimos con Maja, habíamos descrito un poco eso. Heparina, perdón, admitir, sigue entrando gente.
De las plaquetas hablamos también un poco. Quiero entrar directamente a lo que es anticoagulantes. Cascada de coagulación, ahí estuvimos viendo también el grupo. Para los que no sepan, hemos hecho un grupo de WhatsApp. Creo que Maja subió ahí la invitación a unirse por acá por el aula virtual. Y acá donde me quiero detener, en pruebas de laboratorio. Como vimos, la hemostasia es un sistema, un mecanismo bastante complejo, donde intervienen un montón de proteínas y un montón de factores, iones también, por ejemplo, el calcio, que lo nombramos a principio de año, que el calcio estaba interviniendo también en la etapa de la coagulación y de la hemostasia. Hay pruebas que ya no son tan normales ni tan comunes como lo eran hace muchos años atrás. Uno de ellos, por ejemplo, el tiempo de sangría, en donde se hacía un pequeño tajo de 5 milímetros al paciente y se veía en cuánto tiempo dejaba de sangrar esa herida y se iba limpiando esa sangre que iba saliendo hasta que ya no salía más. Anecdótico, porque eso ya prácticamente no se usa, pero con las pruebas de hemostasia podemos determinar un montón de cosas. Factores intrínsecos, factores extrínsecos, podemos determinar fibrinógenos, en realidad, ¿sí? Y acá es donde quiero entrar. A ver si se me activa esto. El recuento de plaquetas ya entra directamente en el citológico completo. A ver, salvo que estemos en un laboratorio muy manual, muy rudimentario, la mayoría de los centros ya tienen un aparato hematológico donde directamente ya nos da el recuento de plaquetas junto con todos los factores eritrocitarios, en donde nos mide la cantidad de las plaquetas, la morfología y la agregación plaquetaria. Cuando hay algún desfasaje en el número normal, de acuerdo al paciente, se puede hacer un frotis y ahí las veremos. Si las vemos irradiadas, con prolongaciones, sabemos que son plaquetas activadas. Si las vemos redonditas, esféricas, sabemos que son plaquetas inactivadas. Si las vemos agrupadas, sabemos también que los factores de agregación y de adhesión plaquetaria están empezando a funcionar. En esto también hay que tener mucho cuidado a la hora de extraer una extracción limpia, o sea, una extracción que fue eh, una buena venopunción o una punción arterial, en donde no costó, en donde la sangre fluyó normalmente. Nos va a dar, podemos encontrar plaquetas inactivadas, o sea, redonditas, bolitas moradas, así entre medio de los eritrocitos. Si hubo mucho éxtasis venoso, o sea, mucho tiempo ligado al paciente el brazo, vamos a encontrar que ya se empezaron a activar algunas plaquetas, y entonces lo vamos a encontrar todas con prolongaciones, ¿sí? Si hay mucha demora en la extracción o costó mucho, vamos a empezar a ver incluso en el frotis algunas muestras de fibrina, o sea, vamos a ver filamentos coloreados también violetas, y eso nos quiere decir que la extracción es dudosa, por lo cual sería recomendable volver a extraer, y sobre todo pasa en pacientes que son con venas débiles, con venas finitas, con venitas que apenas se ven, porque suele pasar, pacientes deshidratados, pacientes que tengan algún problema de tonicidad también. Exacto. Se me perdió el cursor, acá está. Pero quiero ir a estas determinaciones. Ustedes van a escuchar nombrar dos pruebas que son básicas. ¿Básicas para qué? Para un prequirúrgico, para una mujer que va a ir a cesárea, para un paciente que tiene trombos y se lo anticoagula externamente con, por ejemplo, heparina, y que son el APP y el KPTT. Anoten esto, así después cuando tienen análisis clínicos ya lo saben y quedan re bien con la Nati Fonseca o la Roxy. El KPTT es el tiempo de tromboplastina parcial con kaolin, por eso KPTT. Si es otro compuesto es APTT, pero lo más normal es nombrarlo KPTT. ¿Qué es lo que mide el KPTT? Mide toda la vía intrínseca de la coagulación, o sea, factores 12, 11, 9, 8 y fibrinógeno y demás. El APPP, que es la actividad
protrombínica del plasma o tiempo de Quick. Tiempo de Quick no se lo nombra muy seguido, es más rutinariamente tanto el médico en el pedido como nosotros en el laboratorio decimos APP, KPTT y se da por entendido qué es lo que estamos haciendo. El APPP mide la vía extrínseca de coagulación, o sea, factores 7, 10, 5, 2 y fibrinógeno. ¿Qué no puede medir el médico también? Hacer una determinación de fibrinógeno por fuera de estas dos líneas de análisis de APP y KPTT. Y eso también es válido y eso también se determina. Por ejemplo, en pacientes hepáticos también con algún tipo de cirrosis, con algún tipo de cáncer hepático, sabemos que muchas de estas proteínas son sintetizadas en los hepatocitos, entonces no es tanto medir la coagulación en sí, sino la función hepática, también nos lo pueden pedir. Y acá presentamos algunos perfiles típicos con manifestaciones clínicas. Por ejemplo, con pacientes hemorrágicos, embarazadas y o prequirúrgicos. Prequirúrgicos, desde una operación de corazón hasta sacarme un lunar que puedo tener acá en el cuerpo, me van a pedir un APP y KPTT. Y les digo más, en algunos centros odontológicos para sacar una muela ya están pidiendo recuento de plaquetas, KPTT y APP. No es en todos, pero en algunos sí, que es el estudio básico. Insisto en esto, chicos. Pruebas de hemostasia hay muchas, pero hay algunas que ya están en desuso, porque con esta evaluación del recuento de plaquetas, KPTT, APPP, fibrinógeno, dímero D también, ya ahí hacen un pantallazo bastante general, más acompañado de la clínica, que hay algunas que quedan como obsoletas. Por ejemplo, yo tanto en mis prácticas hospitalarias como en mi experiencia profesional, nunca vi hacer un tiempo de sangría, ni una retracción de coágulo, ni nada por el estilo. Todo se basaba en esas manifestaciones o en esos análisis del APP, KPTT, fibrinógeno, dímero D, muy importante. A ver si encuentro participantes acá. Bueno. ¿Tenemos noción de lo que es el dímero D, por ejemplo? ¿Algo de lo que ya hayan leído, escuchado de Maja? Más o menos, ¿nos suena dímero D? ¿No? ¿Pilo? ¿Georgina? ¿No? Bueno, les anticipo para después cuando lo veamos. Dímero D es, por así decirlo, cuando se nos produce la desintegración de la fibrina, ¿sí? A ver, se nos forma el tapón plaquetario, se empieza a formar el coágulo con la red de fibrina, ¿verdad? Eso hasta ahí lo tenemos. Cuando normalmente, fisiológicamente, se rompe ese tapón de fibrina, la unidad que compone a toda esta red de fibrina se llama dímero D. Dímero, si lo analizamos, di de dos partes, mero de unidad. Como por así decirlo, que tiramos abajo una pared y empezamos a contar la cantidad de escombros que hay a partir de ese derrumbe de esa pared. ¿Sí? ¿Eso se entendió? Bueno, entonces a partir de ese análisis de dímero D, los médicos pueden determinar, por ejemplo, en una trombosis o en una obstrucción en algún vaso, la destrucción de ese tapón que está obstruyendo ese vaso y se puede saber la gravedad de esa obstrucción, por ejemplo. ¿Sí? Si hay, una de esas tantas, por ejemplo en embarazadas, también que es muy común que se hagan estos trombos, también determinar el dímero D, podemos determinar qué cantidad de trombos o qué grave ha sido ese trombo que ha obstruido algún vaso a través de ese dímero D. No por el trombo formado en sí, sino por su producto de degradación. Dímero D. ¿Sí? Bien, sigo con esto. ¿A qué pacientes pueden presentar hemorragias? Pueden presentar los oncológicos, los nefrológicos, cirróticos,
sobre todo cirróticos y algo del hígado que nos esté obstruyendo estas vías de síntesis de factores coagulantes, cardiovasculares. Sobre todo estos pacientes que han tenido trombos es muy común que se los anticoagule. Que se los anticoagule propiamente con heparina o eframina, que son anticoagulantes farmacológicos, o algo tan simple como que el médico prescriba una aspirina o una aspirineta para mantener esta sangre de baja viscosidad. Recordemos que con MAJA habíamos visto que hemostasia o estos procesos hemostáticos son simplemente aumentar la viscosidad de la sangre para impedir la hemorragia o la salida fuera de los vasos. Algo que también van a ver muy común es que los pacientes que están tratados con heparina se los determina a través del KPTT cómo está funcionando esta heparina, porque imagínense que el médico, si me anticoagula demasiado a un paciente, me lo manda para el otro lado en vez de mantenérmelo acá con vida. El tiempo de RIN también es algo que van a ver muy bien, que es un factor que es analizar y correlacionar distintos números del APP y el KPTT. Y con respecto a los anticoagulantes, si tenemos que decir que es un anticoagulante, podemos decir que, vos sabés que esto, me están dando medio mal el zoom, pero ahora lo puedo ver. Anticoagulantes es una sustancia que, ¿qué va a hacer? Va a impedir que este proceso hemostático se produzca. ¿Sí? Va a interactuar en alguna de estas partes del proceso de coagulación para que no se forme un coágulo. Generalmente, estos anticoagulantes lo que hacen es atrapar al ion calcio, porque si vemos la cascada de coagulación, este ion calcio es un cofactor en muchas partes de la cascada, lo que va a hacer es atraparlo del plasma para que no se produzca esta coagulación. ¿Qué podemos nombrar como anticoagulantes? El más conocido de todos, heparina, que es sintética, pero a su vez nuestro organismo la produce. Es uno de los factores anticoagulantes que libera normalmente el endotelio para que no se nos coagule la sangre. ¿Sí? Heparina por un lado, el más común, el más común. Otro anticoagulante, el ETA. ¿Qué es el ETA? Ácido etilendiamino tetraacético. Ahí se los escribo para que lo tengan. Si me abre el chat, capaz que se lo puede escribir. Así. ETA, que es el ácido etilendiamino tetraacético. Etilendiamino tetraacético. Ah, perdón, se lo estoy mandando a Maja en privado y yo se lo quería mandar a todos. Voy de vuelta. ETA es el ácido etilendiamino tetraacético. Ahí está. ETA, ácido etilendiamino tetraacético. Otro anticoagulante, que es el que se usa específicamente para hemostasia, es el citrato de sodio, al 3,2%. Ya se los escribo. Citrato de sodio al 3,2%. ¿Sí? Ese anticoagulante es específico para las pruebas de hemostasia, porque no produce interferencias y porque es el que funciona mejor con las pruebas de hemostasia. ¿Sí? Que acá también hay algo interesante para ver. Estoy en el medio del Congo belga o en el medio del Chaco salteño, ahí en el impenetrable. No tengo citrato de sodio, tengo heparina, y bueno, anticoagularé la sangre con heparina para tener un pantallazo general, pero después cuando tengo que hacer una prueba de hemostasia usaré el citrato de sodio. ¿Sí? Estos son agentes quelantes que se dicen. Atrapan el calcio y lo precipitan evitando que la sangre coagule. ¿Hasta ahí vamos bien? No los puedo ver. Ahora sí. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se va entendiendo de lo que vamos hablando? ¿Sí? Lore, Quiroga. ¿Sí? Dedito. Así sí se entiende.
Genial. Me interesa que entendamos esto primero para después hablar propiamente de la técnica del APP y el KPTT. Hernán, ¿se entiende lo que vamos hablando? Genial, buenísimo. Hay otros anticoagulantes, muchos anticoagulantes que son farmacológicos. El dicumarol, que ese actúa más bien en el hígado para evitar la formación de protrombina, o es inhibidor, competidor de la vitamina K, por ejemplo. Después hay otro que es la wolframina también, pero el más conocido, lo que más van a nombrar, heparina, citrato de sodio. Y listo. Listo el power. Ahora les quiero compartir otra cosa. Que esto que se los voy a compartir también se lo voy a subir al aula porque son el fundamento o el prospecto de los reactivos que nos provee Wiener, que es el productor más general de reactivos para el laboratorio, en donde nos muestra la técnica y el fundamento de la técnica para el APP y el KPTT. Si lo tengo por acá, este es el prospecto. Se ve, ¿verdad? ¿Lo están viendo? ¿Sí? Mercedes. Ahora sí, Fede. Genial, buenísimo. Bien. Entonces, como dijimos, lo más básico del laboratorio de hemostasia es determinar APP, KPTT y fibrinógeno. Y dímero D en algún punto ya es muy rutinario, en un momento era como más aislado, pero ya está siendo rutinario. ¿Sí? Entonces, fijémonos lo que nos dice este test. Por ejemplo, el del APTT, o si es con kaolin, es KPTT. Pero lo más normal es nombrarlo KPTT, que es el test para la determinación del tiempo de tromboplastina parcial activada. Vamos a analizar este prospecto juntos. Dice, el tiempo de tromboplastina parcial activada, KPTT o APTT, es una prueba sensible a la deficiencia de factores procoagulantes del plasma, así como a la presencia de ciertos inhibidores de coagulación. Sirve para detectar anormalidades en la vía intrínseca de la coagulación. ¿Sí? Entonces ya me asocio que KPTT o APTT sirve para evaluar la vía intrínseca del laboratorio. ¿Cómo son los factores necesarios para el formador del activador intrínseco de la protrombina? O sea, factores 8, 9, 11 y 12. Detecta otros y la deficiencia de fibrinógeno. A ver, estas pruebas no son específicas de cada factor, sino que evalúan a la vía en conjunto. Eso es muy importante que lo entendamos de esa forma. No me evalúa puntualmente cada factor, sino que hace una evaluación general de toda la vía en su conjunto. ¿Eso está claro? ¿Sí? Si no, ya tendremos que trabajar en un laboratorio especializado en hemostasia para determinar cada factor por separado y ahí diagnosticar una hemofilia o algún tipo de trastorno en la coagulación. Quiero que por lo menos quede este claro en este primer bloque, así ya vemos el otro en el segundo. ¿Qué tiene de copado esto? Que son pruebas sencillas, económicas y muy confiables. Cuando decimos que son muy confiables es porque los resultados son bastante veraces y bastante entendibles. ¿Sí? Ahí nos lo dice, la rapidez, sencillez y reproducibilidad, o sea que lo puedo repetir reiteradas veces, hacen de esta prueba muy adecuada para el control de la terapéutica anticoagulante por heparina. ¿Sí? Bien. Ahora, veamos el fundamento y qué es lo que necesita. Fundamento del método. El ensayo se basa en la medida del tiempo que tarda en coagular un plasma descalcificado colocado a un baño a 37 grados y en presencia de un exceso de cefalina, activador y calcio. O sea, esa muestra de sangre anticoagulada descalcificada por mi anticoagulante la tengo que poner a incubar en un baño a 37 grados, temperatura corporal, y se le agrega una serie de reactivos para ver cuánto tarda esa muestra en coagular. Y ahí tengo dos ramas, o una muestra manual o una muestra
para determinar automáticamente en un aparato hermoso que directamente hace las cosas automáticamente. Bien, fíjense en lo que tiene cefalina con tierra diatomeas como activador particulado, o sea, para activar toda esta cascada, y a su vez cloruro de calcio 0,025 molar por litro, justamente para restituir ese calcio que yo saqué con mi anticoagulante. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Acá es donde vemos la importancia de por qué aprendimos química inorgánica con Fede en primer año, porque necesitamos ahora saber qué es ese calcio 0,025 molar por litro para poner a esta muestra. Vamos, si bien esto es un poco de análisis clínico, pero está bueno que lo veamos desde el lado fisiológico desde acá, porque esto lo van a volver a ver en análisis, pero muy, muy referido a la técnica, no tanto por el detrás. Fijémonos lo que nos dice. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a tener mi muestra de plasma en mi tubo de Kahn o mi tubo de ensayo. ¿Se acuerdan tubo de Kahn, tubo de ensayo? Sí, ¿no? ¿Cómo mete química este Federico? Bueno, y lo voy a incubar con el reactivo A, que es el kaolin, a 37 grados. Un par de minutos de acuerdo a lo que me diga la técnica. Después de eso, le voy a agregar el cloruro de calcio, justamente para aportarle calcio a este conjunto de reactivo y muestra y que se me forme la fibrina. Cuando yo le voy a agregar el calcio, tengo que hacer correr el cronómetro y voy a medir en cuánto tiempo se forma ese coágulo. ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a agarrar el tubo y voy a ver que hay un líquido y lo voy a ir moviendo. En un momento ese líquido, en un momento dado, se empieza a formar un moco, como si fuese un moco, y es en ese momento donde se me detiene el cronómetro y puedo hacer una lectura de cuánto tiempo demoró ese plasma en coagular. ¿Sí? Entonces, plasma, kaolin, cloruro de calcio. Plasma con kaolin incubando, 37 grados, temperatura corporal. Le agrego cloruro de calcio, ¡pum! Corro el tiempo. ¿Eso hasta ahí está claro? Si lo tengo que hacer manual, es muy visible, porque lo voy a ver en mi tubo, moviendo de un lado al otro, que es líquido, 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 ¡pum! Coágulo. Paro mi cronómetro y registro el tiempo en que demoró en coagular. Por ejemplo, este valor de referencia de este prospecto nos dice que debe demorar entre 33 y 48 segundos en formarse ese coágulo. ¿Sí? ¿Qué se aconseja? Que cada laboratorio, de acuerdo a los pacientes que recibe normalmente, haga un pool del plasma de esos pacientes. ¿Qué es eso? 20, 30, 50 pacientes normales con coagulación normal, mezclo una alícuota de cada plasma y ese es mi pool de referencia normal y hago esta determinación en ese plasma y digo, este valor global normal demora tantos segundos en coagular, bueno, esa va a ser mi referencia de paciente normal. Como si a todos ustedes les sacáramos sangre normales, hiciéramos un pool de esos plasmas y determináramos el KPTT de ese pool de plasma.